¿Estamos viviendo en la última hora? ¿El anticristo está a punto de revelarse en 2024? Prepárate para descubrir los misterios detrás de los eventos que están por venir. La inminente manifestación del anticristo, según las profecías bíblicas, no es solo un punto de curiosidad, sino un llamado urgente para todos los que creen. El Apocalipsis advierte que antes de la segunda venida de Cristo, habrá un período de gran tribulación, marcado por la ascensión de un líder mundial que engañará a las naciones con señales y maravillas, llevando a muchos al engaño. Las Escrituras describen al anticristo como una figura de poder que surge en un momento de gran caos global. Es retratado como un líder carismático, pero extremadamente engañoso, que inicialmente traerá una falsa paz al mundo. Este período de falsa paz será seguido por una feroz persecución contra aquellos que permanezcan fieles a Dios. En Apocalipsis capítulo 13, se le describe como la bestia, que recibe autoridad para actuar durante 42 meses, y exigirá adoración, estableciendo un sistema de control totalitario que abarca incluso el comercio, donde nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia. Esta figura no solo representa un desafío espiritual, sino también una prueba de fe sin precedentes. En nuestra era moderna, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la globalización conecta a todas las naciones, el escenario está cada vez más preparado para la ascensión de un gobernante con poder absoluto. El uso de sistemas de vigilancia, la centralización del poder político y económico, así como el creciente clamor por paz y seguridad a cualquier costo, pueden ser vistos como preludios para la concreción de estas profecías. Además, eventos mundiales recientes, como conflictos regionales, desastres naturales en escala creciente y una pandemia global, han aumentado la sensación de vulnerabilidad y la búsqueda desesperada de una solución unificadora. En este contexto, la llegada de un líder mundial que promete resolver todos los problemas parece no solo posible sino inminente. Sin embargo, la Biblia nos advierte que este líder traerá destrucción y no redención. Su ascenso será el cumplimiento de un tiempo de prueba para los fieles, un período en el que la verdadera fe será puesta a prueba al límite. Para enfrentar estos tiempos, la preparación espiritual es esencial. No se trata solo de estar consciente de las profecías, sino de vivir una vida de rectitud y oración constante, buscando discernimiento para reconocer las señales y resistir las presiones que serán impuestas. En Mateo capítulo 24, Jesús nos alerta para que no seamos engañados por falsos mesías o profetas. Este es un llamado para que cada creyente permanezca vigilante, firmándose en la verdad de las Escrituras y fortaleciendo su fe en Dios, que es el único que puede protegernos y guiarnos durante los tiempos de tribulación. La revelación del anticristo será uno de los momentos más desafiantes de la historia humana. Pero aquellos que estén preparados espiritualmente, fortalecidos por la palabra de Dios, podrán resistir el engaño y mantenerse firmes hasta el fin. Por lo tanto, al observar los signos de los tiempos, debemos prepararnos con seriedad, viviendo cada día como si fuera el último, y buscando la dirección de Dios para no ser sorprendidos. La preparación espiritual no es opcional, sino una necesidad vital para aquellos que desean permanecer fieles hasta el fin. La advertencia bíblica sobre la ascensión del anticristo es uno de los mensajes más solemnes y urgentes de las Escrituras, alertándonos sobre la llegada de un líder carismático que engañará a todo el mundo, incluyendo a los creyentes más fervorosos, si fuera posible. Este líder descrito en Apocalipsis capítulo 13 será capaz de infiltrarse en todos los aspectos de la sociedad, manipulando sistemas políticos, económicos y religiosos para alcanzar su propósito maligno de dominio global. La capacidad del anticristo para engañar a las masas es una señal clara de cuán bien preparado estará para cumplir su misión, utilizando señales y prodigios que desafiarán la fe de muchos. El texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, describe un evento dramático. Una de las cabezas de la bestia, que parecía haber sido mortalmente herida, es milagrosamente curada, llevando a todo el mundo a seguir a la bestia con admiración. Este acto de falsa resurrección será uno de los mayores engaños perpetrados por el anticristo, simbolizando la falsa promesa de poder e inmortalidad que él ofrecerá a la humanidad. Este paralelo con figuras políticas contemporáneas, como Donald Trump u otros líderes que polarizan a las naciones y atraen una devoción casi religiosa,
plantea la cuestión de cómo la sociedad actual podría ser seducida por un líder que aparenta tener soluciones milagrosas para los problemas globales. Al observar el escenario global, vemos que la humanidad está cada vez más desesperada por respuestas rápidas a crisis aparentemente insolubles, como el cambio climático, pandemias, guerras e inestabilidad económica. Esta búsqueda desesperada por seguridad y paz puede abrir fácilmente las puertas a un líder que se presenta como la solución definitiva, capaz de unir naciones y promover una paz ilusoria. La historia reciente ha demostrado cómo los líderes populistas pueden manipular emociones y promesas de un futuro mejor, atrayendo a grandes masas que, en su mayoría, ignoran las intenciones ocultas y los peligros que tal poder concentra. Sin embargo, la Biblia nos advierte que este líder traerá, en realidad, destrucción y no redención. Su ascenso será una prueba definitiva para la fe, un período en el que se revelará la verdadera naturaleza espiritual de las personas. Aquellos que son verdaderamente de Dios necesitarán estar espiritualmente atentos y firmes en la palabra para no ser seducidos por este engaño global. Esta vigilancia espiritual no es una sugerencia, sino una necesidad imperativa para sobrevivir al ataque espiritual que está por venir. La reflexión que surge ante esta realidad es perturbadora. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar las trampas del anticristo? ¿Cómo podemos discernir los tiempos en los que vivimos? La respuesta a esta pregunta reside en la cercanía con Dios y en el conocimiento profundo de las Escrituras. El discernimiento espiritual se convierte en el arma más poderosa contra el engaño, permitiéndonos reconocer la falsedad detrás de las promesas encantadoras del anticristo. El conocimiento de la palabra de Dios, aliado a una vida de oración intensa, será nuestra única defensa contra el gran engaño que se aproxima. Mientras el mundo avanza hacia este desenlace profético, es esencial que cada creyente se arme con la verdad, viviendo cada día con la conciencia de que el tiempo es corto. La preparación espiritual no puede ser descuidada, pues será ella la que determinará si permanecemos firmes en la fe o si seremos arrastrados por la corriente de engaños que vendrá. El tiempo de jugar con la fe se ha terminado. Ahora es el momento de buscar a Dios con seriedad, clamando por sabiduría y discernimiento para resistir el día malo. El poder del engaño es una de las armas más devastadoras que el anticristo utilizará para conquistar el mundo. La Biblia es clara en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, donde nos advierte que el anticristo vendrá según la eficacia de Satanás, con todo poder, y señales y prodigios de mentira. Este versículo nos revela que el anticristo no solo se presentará como un líder político o militar, sino como alguien que ejecutará señales sobrenaturales, engañosas, que impresionarán y seducirán a la humanidad. Estos milagros falsos serán tan convincentes que incluso aquellos que conocen las Escrituras podrían ser tentados a dudar de lo que es verdad. La preparación para este engaño ya está en marcha. Observamos una creciente aceptación de conceptos espirituales distorsionados y una fascinación creciente por figuras que prometen paz y prosperidad a través de medios cuestionables. La sociedad, cada vez más alejada de los valores bíblicos, se está convirtiendo en terreno fértil para la aceptación del anticristo. La insensibilización respecto al mal, la búsqueda incesante de señales y maravillas sin discernimiento, y el énfasis en un evangelio de prosperidad, a menudo desconectado de la verdad del arrepentimiento y la santidad, crean un ambiente donde el engaño puede florecer. Por ejemplo, la proliferación de ideologías que relativizan la verdad, promoviendo la idea de que todas las verdades son válidas, debilita la capacidad de las personas para reconocer lo verdadero de lo falso. Este relativismo moral y espiritual es exactamente lo que el anticristo explotará. Se posicionará como la solución definitiva para los problemas del mundo, ofreciendo respuestas que parecen irresistibles para una humanidad cansada de conflictos y desastres. Sin embargo, la Escritura nos da las herramientas para resistir este engaño. En Efesios capítulo 6, se nos instruye a vestir toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo. Esto incluye el cinturón de la verdad, que nos mantiene firmes en la palabra de Dios, y el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos inflamados del maligno. La fe inquebrantable y el conocimiento profundo de la verdad bíblica son nuestras mayores defensas contra los prodigios de mentira que el anticristo traerá. La aplicación práctica de esta realidad es vital. ¿Cómo podemos proteger nuestra fe en un mundo tan lleno de engaños?
La respuesta está en una vida dedicada a la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con Dios. No basta con conocer la Biblia superficialmente, es necesario internalizarla, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestra mente y corazón, para que podamos discernir lo que es verdaderamente de Dios y lo que es una farsa diabólica. Aquellos que están arraigados en la palabra de Dios serán capaces de reconocer las señales del anticristo y no serán engañados por sus prodigios mentirosos. En contraste, aquellos que descuidan su crecimiento espiritual estarán en gran riesgo de ser arrastrados por esta gran ola de engaño. Jesús advirtió que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, y esto es una señal clara de que la falta de vigilancia espiritual puede llevar al engaño. Por lo tanto, la preparación no es solo para evitar ser engañado, sino para estar tan firmemente anclado en la verdad que, incluso ante los mayores engaños, la fe permanezca inquebrantable. Debemos vivir con la conciencia de que el anticristo vendrá, y que su principal arma será el engaño. Pero como hijos de la luz, tenemos la promesa de que, permaneciendo en Cristo, venceremos. Así, debemos aferrarnos firmemente a la verdad, cultivando una relación profunda con Dios y estando siempre vigilantes, para que, cuando llegue el día del engaño, podamos permanecer firmes en la fe. La imposición de un control global por parte del anticristo representa el clímax de su agenda de dominación, donde no solo engaña a las masas, sino que también establece un gobierno mundial centralizado, destinado a la persecución sistemática de aquellos que no se someten a su autoridad. En Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25, se nos advierte que el anticristo derribará a 3 reyes y hablará palabras contra el Altísimo, intentando cambiar las leyes y los tiempos sagrados, en un esfuerzo por subvertir el orden divino y establecer un sistema de opresión global. Ese control global no se manifestará solo en términos políticos, sino que involucrará todas las esferas de la vida. El anticristo implementará un sistema económico en el que nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia, según se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Este sistema será una forma de coerción económica, obligando a las personas a elegir entre la fidelidad a Dios y la supervivencia material. Este control irá más allá de las fronteras físicas, infiltrándose en las mentes y corazones de las personas a través de la propaganda, la manipulación mediática y la coerción cultural. La persecución que acompañará este control será feroz, especialmente contra cristianos y judíos. Estos grupos, por su fidelidad a Dios y su rechazo de la autoridad del anticristo, serán vistos como enemigos del Estado. La persecución será implacable, con leyes siendo modificadas para criminalizar la práctica de la fe y la observancia de los mandamientos de Dios. Aquellos que se nieguen a adorar a la bestia enfrentarán severas penas, incluyendo la muerte. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, ante esta persecución, la resistencia espiritual no solo es posible, sino esencial. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Pablo nos instruye a vestir toda la armadura de Dios, lo que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Esta armadura no es una protección física, sino espiritual, que capacita a los creyentes para resistir las presiones externas y mantener la integridad de su fe en medio de la adversidad. La preparación para esta persecución comienza ahora. Debemos fortalecer nuestra fe, profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y cultivar una vida de oración constante. La comunión con otros creyentes también será vital, ya que en los tiempos de persecución, la Iglesia será un refugio y una fuente de fortaleza mutua. Esa preparación espiritual es lo que nos permitirá resistir al anticristo, no con armas físicas, sino con la fuerza de la fe y la verdad de Dios. Así como los santos del pasado enfrentaron persecuciones y martirio con valor y firmeza, debemos estar listos para hacer lo mismo, confiando en que al final, Cristo triunfará sobre el mal y establecerá su reino eterno de justicia y paz. El ascenso del anticristo estará marcado por un período de falsa paz y prosperidad, que inicialmente parecerá la realización de los deseos más profundos de la humanidad. Esta fase engañosa será una estrategia calculada para seducir a las naciones y a los individuos, ofreciendo soluciones inmediatas a los problemas globales que han afligido al mundo durante décadas. El anticristo, usando su habilidad de manipulación y carisma,
creará una atmósfera de estabilidad y bienestar económico, conquistando el favor de las masas que buscarán en él a un Salvador terrenal. El libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, presenta una imagen clara de este engaño con el jinete en el caballo blanco, que aparece con un arco pero sin flechas, simbolizando un poder de conquista sin la necesidad de fuerza bruta. Este jinete es a menudo interpretado como una figura que trae una paz ilusoria, una tregua que no está sostenida por la verdadera justicia o por el poder de Dios, sino por la manipulación y el engaño. Esa paz, aunque inicialmente atractiva, no será más que una fachada frágil, destinada a colapsar bajo la presión de la verdadera naturaleza del gobierno del Anticristo. Este período de prosperidad se caracterizará por un auge económico que parecerá resolver crisis financieras, promover avances tecnológicos y mejorar la calidad de vida para muchos. Sin embargo, esta prosperidad será superficial y solo servirá para atrapar a las naciones en un sistema global controlado por el Anticristo. La falsa sensación de seguridad que ofrecerá funcionará como un lazo que atraerá incluso a aquellos que, de otra manera, se mantendrían cautelosos. La aplicación práctica de este escenario es alarmante y nos obliga a reflexionar sobre dónde realmente depositamos nuestra confianza. La historia está llena de ejemplos de líderes que prometieron paz y prosperidad, pero terminaron trayendo destrucción y desilusión. Por lo tanto, es vital que examinemos si estamos confiando en líderes humanos para traer soluciones que solo Dios puede verdaderamente proporcionar. En tiempos de crisis, la tendencia natural es buscar seguridad en figuras de autoridad que ofrecen respuestas rápidas, pero esa confianza puede estar peligrosamente mal colocada. La verdadera paz, según lo enseñado por Jesús, no es algo que pueda ser garantizado por sistemas políticos o económicos, sino que es un don de Dios que trasciende las circunstancias. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz es duradera y se basa en la reconciliación con Dios, algo que el Anticristo jamás podrá ofrecer, a pesar de sus promesas vacías. Por lo tanto, el discernimiento espiritual es crucial para distinguir entre la paz verdadera y la falsa seguridad. Debemos preguntarnos, ¿estamos siendo seducidos por promesas de prosperidad y estabilidad temporales, o estamos firmes en la paz eterna que viene de Cristo? Este discernimiento solo puede alcanzarse a través de una relación profunda con Dios, un conocimiento sólido de las Escrituras y una vigilancia constante contra el engaño. A medida que el fin de los tiempos se acerca, nuestra preparación debe centrarse en permanecer firmes en la fe, rechazando las ofertas ilusorias del mundo y buscando la verdadera paz que solo se encuentra en Jesucristo. A medida que la falsa paz y prosperidad promovidas por el Anticristo se desmoronan, el mundo entrará en un período sombrío conocido como la Gran Tribulación. Este será un tiempo de angustia sin precedentes, como lo describió Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 21, donde él advierte: «Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Durante ese período, el verdadero carácter del Anticristo se expondrá, revelándose como un tirano implacable, decidido a aniquilar a todos aquellos que se nieguen a adorarlo. El inicio de la Gran Tribulación marcará el fin de cualquier pretexto de paz. El Anticristo, hasta entonces visto como un salvador global, mostrará su verdadera naturaleza al exigir adoración absoluta y lealtad total. Aquellos que se nieguen a someterse serán sujetos a persecuciones intensas, tortura y muerte. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, será impuesta como un símbolo de lealtad, y sin ella, nadie podrá comprar o vender, poniendo a los seguidores de Cristo en una posición de extrema vulnerabilidad. Este período estará marcado por un sufrimiento profundo, tanto físico como espiritual. El mundo será sacudido por catástrofes naturales, hambre, guerras y pestilencias, intensificando aún más la aflicción de aquellos que resisten el dominio del Anticristo. El escenario global se convertirá en un campo de batalla espiritual, donde la fe de muchos será probada hasta el límite. Aquellos que perseveren enfrentarán persecuciones brutales, pero también experimentarán la presencia consoladora de Dios en medio del caos. Mantenerse fiel a Dios durante la Gran Tribulación
exigirá una fe inquebrantable y una confianza absoluta en las promesas divinas. Las Escrituras ofrecen diversas promesas a las que los creyentes pueden aferrarse en esos tiempos difíciles. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Jesús promete: «Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan en la tierra». Esta promesa de protección espiritual es un recordatorio de que, incluso en medio de la tribulación, Dios no abandonará a los suyos. Además, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, ofrece una poderosa garantía de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni siquiera la persecución más severa. Esa certeza nos da la fuerza necesaria para soportar el sufrimiento, sabiendo que nuestra victoria final está asegurada en Cristo. La fe en las promesas de Dios debe ser el fundamento que sostenga a los creyentes durante la tribulación, guiándolos a perseverar hasta el fin. La oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes serán vitales para fortalecer la fe y mantener viva la esperanza. La resistencia espiritual no es simplemente una cuestión de fuerza individual, sino de dependencia total de Dios. Así como los primeros mártires de la Iglesia enfrentaron el sufrimiento con valentía, confiando en Dios, los creyentes en los últimos días también deben estar preparados para soportar la adversidad, confiando en que, después de la tribulación, Cristo regresará en gloria para establecer su reino eterno. Por último, la gran tribulación no es solo un tiempo de juicio, sino también de preparación para la victoria final. Aquellos que se mantengan fieles, que resistan las presiones del anticristo, serán recompensados con la vida eterna y participarán en la gloria del reino de Dios. Por lo tanto, mientras nos preparamos para estos tiempos difíciles, debemos recordar que nuestra esperanza está en Cristo, quien prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. A lo largo de la gran tribulación, el anticristo se habrá establecido como el mayor enemigo de Dios y de su pueblo, ejerciendo un dominio cruel y opresor sobre el mundo. Sin embargo, su reinado de terror no será eterno. La palabra de Dios ya ha determinado el fin del anticristo, y su destino final es la destrucción completa por el poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, la derrota del anticristo se describe de manera clara y poderosa. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ese momento marca la culminación del conflicto entre el bien y el mal, un conflicto que, desde la caída de la humanidad, se ha desarrollado en la historia de la redención. Por más invencible que pueda parecer el anticristo en su apogeo, la soberanía de Dios nunca ha estado en duda. La Biblia nos muestra que el anticristo será vencido no por fuerzas humanas, sino por la intervención directa y poderosa de Dios. Cuando Cristo regrese en gloria, no solo destruirá al anticristo, sino que también traerá juicio sobre todas las naciones que lo siguieron. La derrota del anticristo es un mensaje poderoso de esperanza para todos los creyentes. Nos recuerda que, independientemente de las terribles circunstancias que puedan surgir, el mal no tendrá la última palabra. La victoria ya ha sido asegurada por Cristo en la cruz, y el fin del anticristo es parte de esa victoria total. Esta certeza debe fortalecer la fe de los creyentes, animándolos a permanecer firmes, sabiendo que el sufrimiento es temporal y que la justicia divina prevalecerá. Este escenario de triunfo también sirve como un llamado a la reflexión y a la acción. La historia del anticristo, desde su ascenso hasta su caída, es un recordatorio claro de que la fidelidad a Dios es recompensada y que la rebelión contra Él tiene consecuencias eternas. Los creyentes están llamados a reflexionar sobre la fidelidad de Dios, especialmente en tiempos de prueba. La historia bíblica y la promesa del regreso de Cristo nos aseguran que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Además, este llamado a la acción es una invitación para que los creyentes continúen firmes en su fe y vida de santidad. En medio de persecuciones y tentaciones, la fidelidad a Cristo es el ancla que nos mantiene firmes. Debemos cultivar una vida de oración, estudio bíblico y comunión, para que cuando llegue el día del Señor, podamos estar preparados, confiados en que la justicia de Dios se manifestará plenamente. El fin del anticristo, como se describe en Apocalipsis, no es solo la derrota de un tirano, sino la victoria definitiva del reino de Dios.
Es el momento en que todo dolor, sufrimiento e injusticia serán finalmente erradicados, y el reinado de Cristo será establecido en plenitud. Para los creyentes, esta es la esperanza que sostiene la fe en medio de cualquier adversidad. Saber que, al final, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinará soberano y eterno, y nosotros reinaremos con Él. A medida que nos acercamos a tiempos proféticos críticos, lo que el anticristo pueda realizar en 2024 puede parecer abrumador y sorprendente, pero es crucial recordar que Dios ya nos ha revelado el fin de la historia. Todas las acciones del anticristo, por impactantes que puedan ser, están dentro del plan soberano de Dios, que culminará en la victoria de Cristo y en la restauración de toda la creación. Sin duda estamos viviendo en tiempos que exigen una atención redoblada, donde el discernimiento espiritual y la firmeza en la fe son esenciales. El avance del espíritu del anticristo en el mundo actual puede percibirse en diversas áreas: la creciente apostasía, la corrupción moral, la búsqueda de paz y seguridad a cualquier costo, y la centralización del poder político y económico. Todos estos elementos indican que el escenario para la revelación final del anticristo se está preparando. Ante esto, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿estamos verdaderamente listos para resistir al espíritu del anticristo? Resistir a este espíritu no es una tarea que pueda realizarse basándose en la fuerza humana o en la simple adhesión a un conjunto de creencias. Exige una relación profunda y continua con Dios, una vida de oración intensa y una inmersión constante en las Escrituras. La preparación espiritual debe ser la prioridad máxima para los creyentes, pues es esta preparación la que nos permitirá discernir entre la verdad y la mentira, entre lo genuino y lo falso, especialmente cuando el anticristo se manifieste con prodigios engañosos y promesas de salvación terrenal. Además, fortalecer nuestra relación con Dios es imperativo. Esto significa no solo leer la Biblia, sino meditar en ella, aplicando sus enseñanzas a nuestra vida diaria. También significa cultivar una vida de santidad, donde nuestras acciones y pensamientos reflejan la voluntad de Dios. En tiempos de gran engaño, como los que se aproximan, aquellos que conocen verdaderamente la voz del buen pastor no serán fácilmente llevados por el engaño. La intimidad con Dios nos dará la fuerza necesaria para permanecer inquebrantables, incluso ante la persecución y las pruebas que el anticristo traerá. Finalmente, mientras nos preparamos para estos tiempos difíciles, es vital que compartamos este mensaje de esperanza y preparación con otros. La urgencia del momento exige que estemos no solo preparados, sino también comprometidos en ayudar a otros a prepararse. La palabra de Dios es la única ancla segura en un mundo en constante cambio, y es nuestro deber como cristianos asegurarnos de que el mayor número posible de personas conozca esta verdad. Si has encontrado valor en este contenido, considera compartirlo con tus amigos y familiares, para que más personas puedan ser alertadas y preparadas para los tiempos que vendrán. Suscríbete al canal para recibir más mensajes como este y, sobre todo, mantente firme en la palabra de Dios. Recuerda, no estamos solos. El Señor está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para resistir hasta el final. Que el Señor te bendiga y te mantenga firme en la fe.